Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que me acompañen con una oración para poder empezar el estudio en esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por la posibilidad de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, y la posibilidad de estudiar tu palabra libremente, Señor. Te agradecemos por eso, te agradecemos por la palabra que nos has traído en esta mañana. Gracias porque podemos estudiar juntos, Señor, como hermanos, en un solo espíritu, Señor, con el único propósito de aprender más de ti, Señor, y de entender lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre Santo. Te pido que en esta mañana seas tú el que habla a nuestros corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones para poder entender lo que tú quieras decir a cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco, te pido por mis hermanos que están conectados, Señor, a través de los medios digitales, Señor, y también de mis hermanos que están en camino, Padre Santo. Tráeles con bien. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta semana vamos a la siguiente unidad y empezamos en este tema, tema 6 aquí del folleto. Para los que no tienen todavía el folleto, creo que todavía hay unos pocos, ¿sí? Sí, no sé, pero creo que sí. Ya estamos en la página 41, empezaba esta lección y el tema de hoy es el verbo sana. ¿Ya? Entonces empecemos con lo que teníamos para el día martes y este pasaje, yo sé que es un pasaje muy conocido, pero voy a hablar de una parte que espero que nos quede claro antes de seguir con esto. Mateo 8, 5 al 13, les voy a leer en la versión NBI. Dice: Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en cama con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste, y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Miren, creo que debemos prestar especial atención a este pasaje. Vamos a hablar, sí, de la autoridad de este pasaje, pero en tiempos recientes de nuestra sociedad incluyente, he escuchado este versículo utilizado de una manera tan extraña como para justificar, para decir, no se alarmen conmigo que yo no soy la que inventó esta explicación, para decir que Jesús en este versículo nos prueba que apoya la homosexualidad. ¿Ya? En serio les estoy diciendo, así que ustedes saben que cuando encuentro alguna palabra que tiene un significado que tiene otros significados adicionales, les cuento o les digo, verán, en esta palabra, cuando dice mi siervo, ¿saben lo que significa? Significa siervo. ¿Y qué más? Siervo. Y en el fondo también, siervo. ¿Ya? No significa nada, no había ninguna relación secreta, misteriosa entre el centurión y el siervo que esté implícita aquí, que Jesús esté apoyando, ni nada parecido. Les digo esto para que no les tome por sorpresa si es que en algún rato próximamente oyen esto, para que no se queden como desconcertados. ¿Ya? O sea, desconcertados sí, porque es algo como bien absurdo, pero que no les coja por sorpresa que ahora existan también versículos que se usen de forma alterada para apoyar esto. ¿Qué quieren que les diga? ¿El Señor dice que la homosexualidad es un pecado? Sí. Y que alguien me diga, lo que pasa es que así nací yo. Naciste con tendencia al pecado. Bienvenido, eres ser humano. ¿Qué quieres que te diga? Ya, ok. Pero eso no es el tema de hoy, solo quería que, por si acaso, oigan, esta situación de este tema, la palabra siervo significa tal cual, siervo, o también sirviente, o también criado, ya. Pero nada de ninguna otra segunda intención, ya. Ok.
Entonces, ahora sí, adentrándonos en el tema de hoy, miren, el centurión viene hacia Jesús y le cuenta su situación, ya que su siervo estaba enfermo y no solo estaba enfermo, sino que estaba sufriendo mucho. Sí, a veces podemos estar enfermos con un moderado sufrimiento y hay veces en que la enfermedad realmente nos causa muchas molestias, mucho dolor, mucho malestar. Ya, este era el caso de este siervo. Y realmente yo lo que veo aquí en este centurión es alguien que tiene tan claro el tema de la autoridad, tan absolutamente claro lo que es la autoridad. Miren, a pesar de que él en el ejército tenía autoridad, él no de ninguna manera creía que por tener autoridad en el ejército esto le hacía merecedor de que Jesús entre en su casa. No es porque yo soy famoso o poderoso o tengo dinero o por cualquier otra situación que soy merecedor de que Jesús entre en mi casa. No soy digno para nada. Él me hace el favor, Él tiene la bondad de hacer su presencia en mi vida, de hacer su presencia donde nosotros estamos. No es que de ninguna manera merecemos, no importa qué clase de poder, puesto o situación social tengamos aquí en esta tierra. Pero Él entiende porque Él dice, mira Señor Jesús, yo tengo un superior cuyas órdenes recibo y a su vez yo tengo personas que están a mi cargo y a los que están a mi cargo yo les digo anda y van o ven y vienen. No dice a cualquier persona que a mí se me ocurre yo le digo anda y va o ven y viene, ¿no? Entonces entendemos este principio de la autoridad. Los que están sujetos a una autoridad, esos obedecen las órdenes de esa autoridad. Nosotros si decimos que estamos sujetos a Cristo, obedecemos lo que Él dice. En todo, si nos dice anda, voy. Si me dice ven, vengo. Si me dice a esta hora, ¿no? Como sea. Entonces él tenía esto súper claro. Y él entendía que así como él tenía hombres a su cargo, ¿qué es lo que está implicando aquí que Jesús tenía a su cargo? Que él tenía autoridad sobre la salud, que él tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Porque así como él podía darle a su siervo una orden, él esperaba que Jesús dé una orden y que este siervo sea sanado. Eso nos muestra un entendimiento tan profundo, un entendimiento que aún en la actualidad a veces se nos olvida. ¿Quién tiene la última palabra y quién tiene la potestad y la autoridad sobre la vida y la muerte, sobre la salud, sobre la enfermedad? Sobre eso es el Señor Jesucristo. Él puede decir se hace y se hace, o no se hace y no se hace. Y eso debemos recordar, lo que este centurión tenía tan claro. Él entendía que la vida estaba sujeta a las órdenes de Jesús y que él podía dar una orden y que la vida misma de la persona tenía que obedecer, ¿ya? Entonces aquí el Señor Jesús le dice, se sorprende, o sea, en buena manera se admira de la fe de este centurión, ¿ya? Y le dice en el versículo, ahí está, ya en el 10, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Hemos hablado de la fe recientemente, pero ¿qué significa eso? Tener fe no significa como tener buenos deseos, tener bastante pensamiento positivo o alguna cosa parecida. No, tener fe significa que yo creo que Dios puede hacer lo que Él dice que va a hacer. Y en este caso, él entendía que Jesús era la autoridad sobre la salud y él creía que si Jesús daba esa orden, eso era un hecho. ¿Ya? Eso es increíble. Eso es fe. Fe no es como veamos a ver qué pasa, no. Fe es yo creo que Dios puede hacer lo que Él diga. Si Él da la orden, se sana el siervo. Si no da la orden, no se sana el siervo. Y eso es todo. Así es la autoridad. Así es estar sujetos a la autoridad. Miren, y ahí en esta parte, este centurión era de origen romano, podemos asumir. Porque en este versículo, después de ver la fe de este hombre, vemos que hay una promesa ahí para nosotros, una promesa y profecía, ¿ya? Que está ya dicho. No se nos ocurra que el Señor no tenía ningún plan para el resto de naciones en el Antiguo Testamento y que recién con el ministerio de Pablo se le ocurrió la idea de los gentiles, ¿no? Él ya tenía esto clarito desde el principio. Y esta es una
el Señor Jesús, de su boca estamos escuchando esto. Van a venir de muchos lugares y compartirán con quién. No sé, van a venir de otros lugares para reemplazar a Abraham, Isaac y Jacob. No dice eso. Dice para compartir con ellos, juntos, todos, de todas las naciones, vamos a estar juntos en este banquete del Señor. Y eso es lo que pudimos ver en la fe de este siervo, y eso es lo que puede ser para cada uno de nosotros. Nosotros, tal vez por linaje sanguíneo, no tenemos nada que ver con las 12 tribus de Israel. Pero por nuestra fe, sí, completamente. Hemos estudiado mucho de esto acerca de la adopción del Señor a nosotros, ¿ya? Entonces, recordemos esto, ¿ya? Y el Señor le dice al centurión, ve, todo será tal como creíste, ¿ya? Y en esa misma hora, el siervo quedó sano. O sea, el Señor Jesús dio la orden. ¿Y cuánto se demoró en llevarse a cabo? Nada. Eso es como nosotros deberíamos ser como siervos. Cuando el Señor Jesús nos da una orden, ¿cuánto deberíamos demorarnos en obedecerle? Nada, inmediatamente de una, ¿ya? No esperemos a ver qué será, es que cuando sea más conveniente, es que el tiempo, es que ahora, es que mi trabajo, es que mis hijos, es que mi preocupación, mi ocupación, mi lo que sea. No, ese rato. Y la otra cosa que podemos ver es que este centurión tenía tan clara la autoridad de Jesús y la fe que tenía en él, que él le dijo, ya está. Y el centurión dijo, si tú dices ya está, entonces ya está. No es como, a ver, voy a regresar y mañana conversamos a ver si es que pasó lo que dijiste o no pasó lo que dijiste. No, si tú dijiste ya está, eso está hecho. Esa es la autoridad del Señor. No es como que veamos qué pasa, ¿será que tiene o no tiene autoridad? ¿Será que tiene o no tiene poder? No, Él dice y está hecho. Y eso es todo. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. A ese Dios es al que servimos, a este Dios todopoderoso. ¿Ya? Continuemos ahora con Juan, que era lo que teníamos para el día domingo. Juan 2, del 1 al 11, nos dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces les sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Miren, estamos hablando de autoridad y también de misericordia aquí. ¿Por qué? Porque ¿quién era el anfitrión de esa casa? O sea, el novio. Él era el anfitrión de la fiesta. Él era el que tenía la responsabilidad y la autoridad sobre ese lugar. Pero Jesús tuvo misericordia de que socialmente, ¿qué podía significar para ellos? La vergüenza que podía significar para ellos. Entonces intervino. Intervino no yéndose por encima de la autoridad de los dueños de casa, sino teniendo misericordia de los dueños de casa. A veces nosotros ni sabemos qué pedirle al Señor, y Él tiene misericordia de nosotros e interviene, aun cuando a nosotros no se le ocurre pedirle, no se nos ocurre pedirle que Él se haga cargo de esa situación. Y miren, hay muchas cosas en esta historia que rompen totalmente los paradigmas de todo lo que se nos ocurre que es del Señor Jesús. ¿Ya? Miren, aquí tenemos una boda, y en esta boda había una celebración de celebrar, ¿ya? O sea, de estar felices, alegres, con gozo. Seguramente había comida, y seguramente habían personas, y seguramente había ruido, ¿no? Y algarabía, ¿ya? Esto de ninguna manera se va en contra de la naturaleza del Señor. A veces se nos ha ocurrido por ideas tradicionales que
Jesús tal vez es alguien como muy callado, muy serio, que no hay cómo hacer ruido en su casa o no hay cómo hablar duro, yo qué sé. Pero vemos que Jesús fue a esta fiesta y en la fiesta fue parte de lo que estaba pasando, no es como que estaba ahí en la esquina escondido ya. ¿Y por qué les digo esto? Porque incluso en la actualidad a veces se nos dice como que como parte de ser nosotros cristianos tenemos que mostrar algún nivel como de seriedad, de no ser parte de las cosas o de no ser parte de los eventos sociales o de ir a una invitación a comer o algo así. Eso no tiene nada que ver. Lo que el Señor pide de nuestro carácter, pide. Y lo que no pide, no se inventen. Ni yo me invento tampoco, ¿ya? Y en eso quedemos. Yo recuerdo que ni siquiera hace tanto tiempo, verán que no tengo tantísimos años, en mi propia boda hubo gente, en mi propia celebración de boda, que no quiso ser parte porque eran cristianos. Les prometo que no iba a pasar nada inmoral ni indecente en esa celebración. Pero les estoy hablando de algo actual, no les estoy hablando de hace 2000 años, les estoy hablando de la actualidad. Jesús estaba en esta celebración. Y en esta celebración, ¿saben lo que había? Vino. ¡Oh! A veces es como que no nos gusta esa parte, queremos decir, capaz había otras cosas ya. Porque a nosotros algo nos parezca inmoral, no significa que a Dios le parezca inmoral. Nos dice el Señor claramente que no andemos en borracheras, clarísimo. Que no estemos bebiendo hasta emborracharnos, clarísimo. Que no estemos bebiendo para pasar la borrachera del día anterior, clarísimo. Hay un montón de cosas que el Señor nos dice. Nos dice que está prohibido el alcohol, vean, no nos dice. Y si no nos gusta, es una pena. Miren, si yo no le estoy diciendo, entonces vaya y emborráchese, de ninguna manera, porque el Señor dice que no. Tampoco le estoy diciendo que si esto para ustedes es una piedra de tropiezo, como nos dijo Berito en alguna prédica, si para usted esto es una piedra de tropiezo, entonces no se acerque al sitio de resbaladero. Pero no inventemos las cosas que la Biblia no dice. Entonces aquí tenemos celebración, boda. Les invito en sus casas a revisar cómo son las tinas de los baños rituales. ¿Ya? Ahí yo sé que dice 100 litros, vayan y vean de qué tremendo tamaño de cosas estamos hablando. ¿Ya? Porque todavía hasta la actualidad se hacen estas ceremonias rituales de purificación en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo ortodoxo o cuando alguien va a convertirse al judaísmo. ¿Ya? Y no son de este tamaño, no son como este vasito que tengo aquí en mi mano, de ninguna manera. Miren, Jesús no se contradice. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y nosotros tenemos un Dios que nos llama también a estar alegres y celebrar también. Hay un tiempo para cada cosa. No por estar alegres o por estar felices estamos llamados a la inmoralidad o al libertinaje. No, tenemos que aprender que hay una diferencia entre las dos cosas y que con el Señor podemos tener todo el gozo, toda la celebración y todo lo demás sin caer en el pecado. Eso no está ligado lo uno con lo otro. La celebración y la felicidad no están ligados con el pecado. Porque si hemos creído que solo el pecado nos hace feliz y el no pecado es una vida aburrida, entonces hemos entendido pésimo, ¿no? La vida en el Señor es un gozo y es un deleite. Y hay muchas cosas de las que Él nos permite disfrutar y gozarnos, ¿no? Ya. Y la otra cosa que quiero hablarles es como, ya yo sé que sí, cambió el agua en vino, ya, pero si nos ponemos a pensar acerca de lo que sucede, es algo tan sobrenatural, porque primero, esto era agua, ¿no es cierto? Agua, o sea, químicamente agua, H2O, agua, ¿ya? Y de repente ya no era eso, se cambió completamente la estructura molecular de esta cosa y se hizo otra cosa. Y segundo, se hizo vino. En el proceso natural, aquí en nuestras manos, ese proceso requiere un tiempo, ¿ya? Él primero cambió la estructura de lo que era esta cosa y luego hizo algo que requería tiempo en un instante, sin que transcurra el tiempo, ¿ya? Entonces vemos que Él realmente tiene una autoridad sobre cosas que ni siquiera a veces alcanzamos a dimensionar. Estamos hablando sobre el tiempo,
sobre la estructura de las cosas. Anteriormente en el otro, sobre la salud, sobre la vida. Ese es nuestro Señor. Eso es crear, hacer algo de lo que no existe. Porque a veces nosotros decimos, el creador del cuaderno, ¿ya? No, vean, los árboles ya existían, a alguien se le ocurrió el proceso de cómo hacer, pero no es que creó de lo que no existía. El Señor Jesús sí puede hacer eso y crear de lo que no existe. Ya, ok, sigamos porque ya me voy a quedar hablando mucho de esto, de la boda, pero bueno, entonces después vamos a este pasaje que teníamos para el día sábado, donde él regresa al lugar de los hechos, digamos, ya después de que se acabó la boda y toda la cosa, vuelve acá a Caná. Y aquí, en este lugar, había un funcionario real, y vamos a leer este pasaje. Dice, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Miren, aquí vemos un tiempo que pasó. Bueno, vemos muchas cosas realmente. El Señor regresa a este lugar y aquí había un funcionario real. El centurión tenía autoridad militar, ¿ya? Él tenía autoridad, tenía algún cargo en el reino, ¿ya? Alguna clase de autoridad real. Entonces, él se acerca y le suplica al Señor. Y esto quiero decirles porque realmente, no importa cuántas veces repita, me encuentro con más veces en que la gente dice, entonces tú declara y reclama y ordena y decreta. Verán, aquí él se ubica y suplica ya. Y cuando nosotros vayamos donde el Señor, también tenemos que entender que el de la autoridad es de él, no nosotros. ¿Ya? Nosotros somos los sujetos, él es el jefe, él es el dueño, él es el rey, él es el Señor. ¿Ya? Entonces este señor funcionario, por más que era un funcionario real, sabía que él no tenía autoridad sobre lo que Jesús tenía autoridad. ¿Ya? Entonces, su puesto de gobierno, su situación financiera, sea cual haya sido, o lo que sea, no le daba autoridad sobre la salud de su hijo. Y esto es una realidad con la que nos encontramos hasta la actualidad. Mire, el rato que el Señor toca la vida de uno de nuestros hijos es lo peor que nos puede pasar, básicamente. O sea, es una cosa, así sea algo leve y pequeño, y aunque sea que les duela el dedo, ya. Realmente es una sensación extrema. Y yo soy el funcionario de gobierno, ya, no importa, pues soy el rey también. Que usted no tiene autoridad sobre eso, el que tiene es el Señor Jesús. ¿Ya? Y vemos que este funcionario no usó su autoridad real para decirle a Jesús, no, bueno, ahora te vienes conmigo porque te vienes. Ahora yo doy la orden y tú te subes y te vas conmigo a mi casa porque no. Él una vez más tuvo fe y creyó. Y cuando Jesús le dijo, ya está, él entendió que ya estaba. Y como vemos en el pasaje nos dice, al día siguiente. Entonces vemos claramente que no es que estaba aquí a la vuelta de la esquina, el lugar donde estaba Jesús. Pueden ver que eran muchos kilómetros de distancia entre lo uno y lo otro. Entonces él, durante todos esos kilómetros, yo no sé qué pudo estar pensando, ¿ya? Pero él no tenía humanamente una prueba contundente de que ya estaba hecho, ¿no? Sino que él tenía que esperar y ver que la palabra y la orden que dio el Señor Jesús se haga realidad. Entonces él llegó y preguntó y dijo, sí, o sea, y es más, tiene sentido porque a esta hora él dijo y entonces a esta hora se arregló. Una vez más, inmediatamente la orden fue dada y eso
fue un hecho. Y así es, nosotros no podemos dudar. Cuando el Señor dé una orden, eso es un hecho. No importan las circunstancias humanas o no humanas, naturales, sobrenaturales de este mundo o de afuera, ya, del espacio exterior, no importa. Cuando Él dé la orden, eso es todo. ¿Ya? Y Él pronunció las palabras, tu hijo vive, y eso fue un hecho. ¿Ya? Eso vemos también la autoridad del Señor. Las palabras de su boca fueron suficientes. ¿Por qué les digo esto? Porque en estas y en las siguientes sanidades que vamos a leer el día de hoy, cada una es diferente. Cada una tiene como un proceso diferente. Y si ustedes ven, cuando Dios trabaja en nuestras vidas, a cada uno de nosotros nos ha tratado de forma individual, personalizada y como tenga que tratarnos. Ya, a cada una de estas personas no nos dijo, verán, vamos a hacer un cronograma. Paso 1 para recibir la sanidad, tal cosa. Paso 2, paso 3, paso 4, este es el lugar, esta es la forma, esta es la hora. No, porque a veces ahí nos podríamos confundir y creer que es el método, o que es la hora, o que es el individuo, o que es el pastor que me oró, ¿ya? No. El Señor es el que nos sana. Yo puedo hasta servir como instrumento. Yo puedo hasta servir como lo que sea. Pero el que tiene la última palabra, el que es la autoridad, el dueño de la vida y de la muerte, es el Señor. No soy yo, ni nadie, ni nada, ni ningún objeto que pueda existir. ¿Ya? Entonces eso tenemos que tener claro. Y les digo esto porque a veces en las personas de mi profesión, en la medicina, hay gente que se enoja mucho cuando un paciente dice, gracias a Dios me recuperé. Es como, a ver, aquí estoy yo tu médico. No, o sea, ubiquémonos, ¿ya? Y les digo esto porque no se tomen a mal si es que alguna vez ustedes ven una cosa que el Señor haga y ponga su mano y ustedes digan esto y la persona se ofenda. O sea, no es contra ustedes realmente. Solo es un desconocimiento total de quién es la autoridad y quién realmente es el que hace las cosas. ¿Ya? Bueno, continuemos a lo que teníamos para el día miércoles, que es Juan 5, 1 al 9. Ya, dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua. Y cuando trata de hacerlo, otro se mete antes. Levántate y recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Ya. Qué hermoso pasaje, pero bueno. Miren, en este pasaje, en Juan, no tenemos claro en el contexto a qué fiesta se refería. Y puede ser, a la fiesta de los judíos puede referirse tanto a una celebración de los judíos religiosos o a los habitantes de Judá. Cualquiera de las dos cosas puede ser. ¿Ya? Y vemos que había este estanque. Miren, arqueológicamente hay datos acerca de este estanque desde más o menos del año 1000 después de Cristo de cómo era el funcionamiento, pero no es tan seguro 100% si es el de más acá o el de más allá. ¿Ya? Pero a mí eso me parece completamente irrelevante. ¿Ya? Existen los estanques, se ve que ahí había agua y están por el templo y donde dice que debían estar. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que Juan nos está contando y lo que Juan nos está como garantizando que él creía. ¿Ya? Juan nos está haciendo referencia a una tradición o leyenda, como ustedes quieran llamarlo, que existía en la época acerca de esto. Miren, en estas piscinas donde estaba esta agua, este estanque, como nos dice aquí, ya, sí, yo les voy a decir piscina, ya. Había entrada de agua, no estaban como estancadas, era una agua corriente, no era un charco verde así con moho, era agua que estaba moviéndose, ¿ya? Piensan los arqueólogos que a veces cuando había la entrada de agua había esta como turbulencia en el agua,
¿no? Que esta puede ser una de las razones a las que la leyenda se refería con que las aguas se agitaban, ¿ya? Pero la leyenda decía que un ángel bajaba, movía las aguas y el que gane en meterse, ese era el que quedaba sano, básicamente. Miren, ¿por qué les digo esto? Porque en la actualidad todavía siguen existiendo estas cosas, ¿no? Seguimos oyendo que si es que vamos a ni sé qué lugar o donde tal ni sé quién persona, o si es que, por último, si es que se comen 12 uvas de la medianoche en Año Nuevo, ya se van a hacer realidad todos sus deseos. Vean, eso sigue existiendo y no importa si estoy hablando de uvas o de decir que un ángel, lo que sea. Miren, aquí el Señor Jesús les demuestra, esta podrá ser la tradición, y aunque estén montones de personas, porque el espacio donde están estas piscinas es bastante amplio, como para que estén bastantes enfermos, como nos menciona aquí, no estaban 2 o tal vez 3, no, aparentemente era un lugar donde se aglomeraban los enfermos para esperar que en el rato menos pensado haya esta como turbulencia del agua. No importa si los 800 creían esta, o los 1000, o los que hayan estado ya, creían en esta tradición. ¿Quién era el dueño de esto? Jesús. ¿Quién era el dueño de la salud? Jesús. Entonces él va al lugar donde estaba esta gente esperando la tradición y le dice, básicamente, ¿quieres ser sano o no quieres ser sano? Primero, esa es una pregunta excelente. Parece una pregunta redundante, pero realmente no es. Muchas veces hay personas que nos hemos acostumbrado o que se han acostumbrado tanto a la situación en la que les pone su enfermedad que no quieren ser sanos. Y cuando se trata de pecado tampoco quieren salir, porque en esa situación en la que se encuentran están, entre comillas, cómodos. Muriendo, pero cómodos, ¿ya? Entonces, es una pregunta válida. ¿Quieres ser sano, sí o no? Entonces él le dice, es que el agua se mueve y nadie me lleva, básicamente. Y Jesús, no te pregunté nada del agua, no te pregunté nada, te pregunté si querías ser sano, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. No te pregunté sobre tu edad, no te pregunté sobre tus recursos, no te pregunté qué tan grave es tu situación, no te pregunté si vas 38 años de enfermo o los que vayas, ¿no? Te pregunté, ¿quieres ser sano? Entonces el Señor ahí mismo, me imagino delante de todos los que estaban esperando que el agua se mueva, le sana a esta persona. ¿Y tuvo algo que ver con el movimiento del agua? Absolutamente para nada. Ya, tuvo que ver con la autoridad del Señor Jesús sobre la salud. Y le sanó de algo que había estado enfermo durante 38 años. 38 años son bastantes años para estar enfermo con lo mismo. ¿Ya? Y le sanó. Y porque Él quiso. Eso es todo. La razón es porque Él quiso. Y es más, no solo se fue contra la leyenda de la tradición de la movida del agua, sino que le dijo, levántate, agarra tu camilla y camina, ¿no? Oh no, otra tradición. Miren, el Señor en la Biblia nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el sábado, ¿ya? Y lo que nos dice son relativamente pocas cosas acerca de lo que no podemos hacer y lo que sí podemos hacer. Y de ahí humanamente la gente se ha inventado todo lo que ustedes quieran de reglas adicionales de lo que se supone que pueden hacer y no pueden hacer las personas en el sábado. Toda la cantidad de reglas que ustedes quieran. En el tiempo de Jesús y hasta ahora, las reglas talmúdicas eran bien extremas, ¿no? Entonces el hecho de que Él, para ponerlos en la actualidad, ya en la actualidad no puede usted contestar un teléfono en el sábado porque es operar maquinaria. Ya, entonces, agarrar la camilla, irse a caminar con la camilla, esto era como gravísimo desde el punto de vista de la tradición. Quede claro, de la tradición. ¿Acaso en algún lado de la Biblia usted ha leído que no puede caminar en el sábado? No. ¿Que no puede moverse y tiene que quedarse estatua el sábado? En ningún lado dice eso. ¿Que no puede sanar en sábado? Tampoco. Así que Jesús nunca infringió la ley de Dios. Pero, ¿qué sucedió? No hizo caso ni de la tradición de la leyenda del ángel, ni del asunto de la camilla, ni de lo que la gente decía. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Cuando estudiamos la Biblia tenemos que decir qué dice la Biblia y qué es lo que a mí me han dicho
que dice, o qué es lo que la tradición dice que dice, o qué es lo que yo crecí haciendo y porque así han hecho siempre en mi familia. Tenemos que diferenciar las cosas. Así como Jesús en su ministerio hizo estas claras diferenciaciones, nosotros debemos de hacer lo mismo en nuestra vida. Ya. Continuemos, por favor. Ya. Juan 9, 1 al 7 nos dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Una vez más, aquí tenemos otro ejemplo de la multiforme gracia de Dios. Sí, o sea, depende de los escritos antiguos que ustedes encuentren. Pueden ver que en algunas culturas en esta época sí se creía o sí se pensaba que la saliva podía tener propiedades curativas, ¿ya? ¿Por qué Jesús decidió usar algo como que podría en la época haber sido considerado un remedio para curar a alguien? Porque es Dios y puede hacer lo que quiera. Si es que el Señor le manda a usted a tomar medicación, tome pues. Si le manda a lavarse los ojos, lávese. Y si Él dice que usted tiene que hacer lo que tenga que hacer, haga. Y no sea desobediente, esa es una de las cosas. La otra cosa, así como lo que vimos del vino, este señor era ciego de nacimiento. No es como que antes veía y fue perdiendo la vista y luego ya no vio. Él nunca, jamás en su vida había visto, ¿ya? Es como, sería lo mismo que él nació sin brazo, ¿ya? O sea, nunca tuvo esta capacidad. Entonces Dios, una vez más, Jesucristo, así como en toda la creación del mundo, creó de lo que no existía. No le reparó los ojos al ciego, le dio la visión que nunca jamás había tenido. Eso es no solo poder sobre la salud, sino un poder de ser el creador, ¿ya? De darnos de lo que no había. Y eso también puede ser en nosotros, en nuestra vida, en lo que sea que nos falte. Puede ser que no tenga nada que ver con la vista. Vean, no importa si yo uso lentes por el resto de mi vida, porque esa no es tal vez la necesidad que el Señor necesita arreglar en mí. Lo que Él tenga que hacer, eso puede hacer, eso va a hacer, ¿ya? Y lo que no, no. ¿Y cómo va a ser el proceso? Verán, a mí me parece súper extraño. Realmente yo, Andrea, no quisiera, bueno, aparte era ciego, no sabía lo que estaba pasando, pero de repente sentir que alguien me pone así como saliva en los ojos, ¿ya? No me parecería como el método más agradable del mundo. Pero esto es lo que el Señor decidió hacer. Hay algunos de nosotros que tenemos enfermedades crónicas y tenemos que o tomar medicación a largo plazo o hacer procedimientos repetitivos o lo que sea. Si el Señor nos manda a hacer, hagamos caso y dejemos de ser tan tercos de creer. Pero si al otro ciego solo dijiste, ve y vio, ¿por qué no yo puedo ser también igual? ¿Por qué no? Porque el Señor a cada uno de nosotros nos tratará como cada uno necesite ser tratado. Y si a alguno de nosotros nos falta fe, nos dará algo para aumentar nuestra fe. ¿Qué? No sé. Pero a cada uno nos tratará exactamente como Él quiera, porque Él es el soberano. No hay un método a seguir, no hay un lugar, no es que usted tiene que irse a Jerusalén a recorrer estos lugares o a Israel a recorrer estos lugares para ser sano. No tenía que ver con los lugares, no tenía que ver con los horarios, no tenía que ver con el lodo, tenía que ver con que Jesús es el soberano. Si ustedes se fijan, esta ni siquiera es la única vez que Él usa estos métodos de saliva durante una curación, ¿ya? Nos habla de la persona que era sorda y muda, y Él le puso en su lengua y también le tocó y Él pudo hablar. Y también tenemos otro caso de un ciego en que le puso, se lavó y le quedó como parcialmente recuperada la vista.
y luego le volvió a hacer otro procedimiento y quedó completamente recuperada la vista. Miren, realmente la manera que Jesús use para sanarnos, que Dios use para tratar con nosotros, será para cada uno conforme a lo que Él quiera. No significa que porque al de allá le sanó dando una orden, al de allá le sanó sin ni siquiera estar presente, sino a larga distancia, Él tiene que hacerme caso a mí de repetir lo mismo. No, el soberano es Él y la autoridad sobre nuestra vida es de Él. Y eso les recuerdo ahora, ¿por qué? Porque yo sigo en mi gran preocupación, pensando que la situación de salud del mundo está pudiendo a veces más para intimidarnos de no hacer lo que el Señor dice que conocer al Señor, ¿ya? Tenemos a veces más miedo de que ya ahora qué irá a pasar con la salud o con esta nueva plaga o la siguiente plaga que venga después de esa. Y entonces esperemos. No, el dueño sobre la vida es de Él, es Él, y Él nos tendrá aquí cada día. Les digo yo que vayan y ya que Él es, no sé, dueño de la vida, vayan y vivan la vida loca y coman pésimo, hagan cosas pésimas. No, porque en la palabra Él mismo nos dice cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? Pero que nosotros vivamos con temor a la enfermedad, siendo que nuestro Señor es el dueño de la vida, realmente ya, por favor, porque realmente ya vamos más de 2 años en esta situación y cuántas actividades y cuántas cosas que el Señor nos ha dicho hemos puesto en pausa. Vemos que cuando Él dijo a la enfermedad, este rato fue ese rato, no fue cuando se acabe la pandemia, cuando caiga el Imperio Romano, ya, por favor, porque realmente ya, o sea, lo que el Señor le esté llamando a hacer, haga. Y ya no, por favor, basta de usar esto como una situación como, no, es que por esto no me congrego, es que por esto no sirvo, es porque por ni sé qué. Ve, si usted está enfermo, pero si no está enfermo, está sano. ¿Ya? Entonces, por favor, entendamos eso. Ya no es que les digo que no exista un virus o no sé qué, pero ya, por favor, le hemos dado tanto poder a esta cosa, tanto poder sobre nuestras vidas que yo no logro comprender. Ya. Y si usted tiene temor, entonces pídale al Señor que con su perfecto amor eche fuera el temor, como dice su palabra, y siga caminando en su vida. Ya. Entonces, solo leamos los salmos porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, leamos del Salmo 6. Dice: no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar toda la noche. Inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Ya. Listo. De este salmo, ¿qué les puedo decir? Pasamos en este salmo por toda una variedad de situaciones, de dolor, no sabemos, posiblemente físico, el de los huesos que habla. Hablamos de un tema emocional donde llora hasta mojar la almohada, ¿ya? Yo digo la almohada, la cama, ¿ya? Entonces, alguna vez si a usted le ha pasado, sabe de lo que está hablando, de ponerse a llorar hasta el punto en que ya queda casi un charquito por ahí, ¿no? De eso también se hace cargo el Señor. ¿Y por qué de esta situación? Por sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? Yo no sé. Tal vez no tenga enemigos físicos, pero a veces nuestros propios pensamientos nos masacran, ¿no? Nuestras propias preocupaciones de lo que a lo mejor puede ser que algún día sea, nos acaban. El Señor también puede hacerse cargo de eso. Pudo hacerse cargo de la enfermedad física, también puede hacerse cargo de la enfermedad emocional, pudo hacerse cargo de darle vista al que nunca la tuvo, pudo restaurarle la salud al que capaz algún día estuvo sano y luego se enfermó. Todas esas cosas caben en las posibilidades de Dios. Y como vimos en el otro pasaje que no hicimos mención, ¿por qué estaba enfermo? ¿Por qué había pecado? No sabemos por qué estaba enfermo. Pero finalmente cuando el Señor haga cosas en nuestra vida será para la gloria de Él, ¿no? Y leamos el último salmo.
Ya, Salmo 41. Dichoso el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo. Lo confortará cuando esté enfermo. Lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho, Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mí mis enemigos, ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará al olvido? Si vienen a verme no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí. Me hacen responsable de mi mal, dicen, lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio. De esta cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Pero tú, Señor, compadécete de mí. Haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Ya? ¿Quién es el que se hace cargo de todo? Él. Y nosotros como sus hijos, como nos dice ahí, estamos llamados a que si alguien está enfermo y nosotros estamos en la posibilidad de extenderle la mano, lo hagamos. Con amor y no diciendo, es que este está así porque se merece. No se le ocurra decir esas cosas. No se nos ocurra decir esas cosas, ni actuar así contra alguien. El Señor nos manda a ser de aliento, de ánimo, de todo esto, no para criticar y destrozar a nadie. ¿Ya? Eso, hay mucho más que decir acerca de este tema, pero espero que hayan podido leer en su casa todos estos pasajes y son pasajes tan interesantes que realmente si es que se quedaron con alguna duda o algo, les invito a que vayan, vean los lugares arqueológicos, vean los tamaños de las tinas, vean todas estas cosas porque son muchos detalles y que el Señor les bendiga y les pido que ahora veamos los anuncios y después estemos juntos para la alabanza.